Es posible vivir a gusto teniendo un trabajo que te gusta. Si no te sientes bien donde estás ahora mismo, tienes todo el derecho del mundo a cambiar y hacer algo que realmente te guste y te haga sentirte bien. La pregunta es, ¿cómo puedo trabajar en algo que me gusta? En este vídeo te voy a contar cómo llegué al punto de dejar mi trabajo para hacer algo que me apasiona y cómo viví ese proceso. Antes de nada, este vídeo se va a dividir en 5 partes y cada parte va a ser situación actual versus dónde queremos estar, problemas que se presentan en este cambio, plan de acción, el mindset y nuestra situación de vida, y luego un servicio que os quiero comentar. Vamos a ello. En primer lugar, es importante saber qué tipo de trabajo tenemos, porque para mí hay 2 tipos de trabajos, el malo y el bueno. En el malo, nuestro ambiente de trabajo es malo, nuestras condiciones laborales no son tampoco muy buenas. Y en el bueno, nuestro ambiente de trabajo y nuestras condiciones son buenas, pero hay algo que no cuadra. Más adelante hablaremos de ciertos problemas que pueden suceder en estos 2 tipos de trabajo. Si tenemos el tipo de trabajo malo que he descrito, mi única solución para eso es cambiar hacia uno bueno. Cambiar a otro lugar con el mismo puesto de trabajo donde se pueda respirar un poquito de aire más fresco y menos tóxico. Y luego, en el lado de los trabajos buenos, en esos lugares donde vamos a trabajar y nos sentimos bien, nos tratan bien y no hay ningún tipo de problema, pueden darse 2 situaciones diferentes. En una, el trabajo es bueno, pero no nos gusta porque no nos permite avanzar en ese área laboral o en esa carrera laboral que tenemos, y el otro es simplemente que ya no quieres seguir dedicándote a eso y prefieres probar otra salida laboral, otra carrera laboral. A estos 2, en la siguiente sección los llamaremos a uno, esta maceta se me queda muy pequeña, y el otro, ya no quiero ser astronauta. Para poder saber hacia dónde nos queremos dirigir es importante determinar nuestro futuro, es decir, qué tipo de trabajo queremos tener. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé de cocinero en 2 lugares diferentes. En el primero se me daba la casuística de que el trabajo era malo, las condiciones de trabajo eran malísimas, los horarios eran horribles y sinceramente no sentía que había compañerismo en absoluto. Y por tanto decidí cambiar a otro lugar. Dije, vale, pues este lugar me parece que tiene unas condiciones laborales mejores y ¿por qué no? Por probar no pasa nada. En el primero eché 1 año y en el segundo eché casi 5 años. Una vez pasado todo este tiempo, me di cuenta que no era eso a lo que me quería dedicar. Y dirás tú, ¡buah! Casi 6 años, 5 o 6 años haciendo algo para darte cuenta de que no lo quieres hacer. Menudo desperdicio. Pues sí, ese es mi caso. Es mi forma de vivirlo y es lo que he vivido. Entonces establecí qué tipo de trabajo quería hacer, qué tipo de trabajo quería vivir. Y esto vino un poco promovido por ese parón que hubo allá en la pandemia de 2020. Y es que yo quería ser dueño de mi tiempo y ser capaz de hacer cosas que realmente me gustan, como vídeos para YouTube, directos en Twitch y ayudar a personas. Este último lo hablaremos al final. Entonces, como establecí que yo quería ser dueño de mi tiempo, quería tener un trabajo que fuese creativo, versátil y que pudiera hacerlo allá donde fuera. Una vez establecido esto, pasamos al siguiente punto. Problemas que se presentan en cada caso, en cada tipo de trabajo que os he comentado. En el trabajo malo, lo que os decía, es un trabajo que las condiciones son muy malas, que el ambiente de trabajo es malo y realmente no existe ninguna razón por la cual queremos ir allí. Simplemente vamos porque nos sentimos presionados a la hora de obtener ingresos, porque tenemos que pagar facturas, porque necesitamos el dinero para nuestros hobbies y nuestros vicios personales. Entonces, como es el trabajo que tenemos y ya lo conocemos, pues vamos a él. Y en realidad no nos sentimos bien allí. La única opción que hay es dejar ese trabajo e ir a otro diferente. Ya sea, pues si estás trabajando en puestos muy bajos, pues te da igual cambiar entre un puesto bajo y otro puesto bajo de áreas diferentes. Pero si estás en un puesto de trabajo que es más determinado, como por ejemplo en mi caso, que era ser cocinero y no podía volver atrás y empezar por abajo, me fui a otro sitio donde me ofrecían unas condiciones mejores, horarios mejores y el ambiente de trabajo parecía que era bastante mejor. Y así lo fue. Pero continuando con el caso que creo que es más importante para mí, y es cuando el trabajo es bueno, pero realmente no sientes que es allí donde quieres estar. Y ese fue en mi segundo trabajo.
Si yo quisiese seguir siendo cocinero, me habría pasado lo de esta maceta se me queda pequeña. Querría seguir evolucionando como cocinero y querría seguir yendo cada vez más lejos. Entonces significaría que tendría que ir a restaurantes diferentes para aprender diferentes habilidades, seguir escalando, digamos, en la calidad de los restaurantes en los que yo querría trabajar, hasta llegar seguramente a estrellas Michelin. Pero ese no es mi caso. Para las personas que sí es este su caso, es importante reconocer qué tipos de bloqueos podemos sentir en estas situaciones. Es decir, a mí me pasó que sentía apego por el trabajo porque era un trabajo fácil, era un trabajo sencillo, que estaba cerquita de casa, 10 minutos andando, y me pagaban bien, y digamos que generé una zona de confort ahí que me costaba desprenderme de ella. Me costaba decir, voy a dejar esta situación tan idílica para hacer algo que no sé si va a funcionar. La respuesta es que sí. Pero en este caso, cuando queremos cambiar un lugar diferente, queremos seguir evolucionando en nuestra carrera, creo que es importante tener en cuenta este apego que le tenemos a lo que estamos habituados, esa zona de confort. Y también el miedo al cambio, al miedo a las cosas nuevas y que no sabemos si allí donde vamos a ir vamos a encajar, nos va a gustar seguir evolucionando y este tipo de cosas. En primer lugar, decir que los cambios son muy importantes y muy necesarios. Si no cambias, te estancas. Y da igual lo que aprendas por tu cuenta, te estancas. Y en segundo lugar, tu felicidad es lo más importante. Si no te sientes bien donde estás, nunca te vas a sentir bien. Ya en el segundo tipo que os comentaba antes, el de ya no quiero ser astronauta, ese es mi caso en particular. Yo descubrí que no quería ser cocinero en este caso. Por tanto, empecé a intentar descubrir qué tipo de cosas se me daban bien y cómo podría sacarle rentabilidad a estas cosas. E incluso más que rentabilidad a nivel económico, rentabilidad a la hora de si esas cosas que iba a hacer me iban a sentar bien. Sí que encontré un montón de bloqueos y un montón de circunstancias que me impedían dar este cambio y me impedían avanzar, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Lo primero y más importante en este tipo de situación de si queremos seguir dedicándonos a esto o no es reconocer si es un pensamiento recurrente o un pensamiento pasajero. Si es un pensamiento pasajero, a lo mejor es que no estamos pasando una buena época en nuestra vida y simplemente hay otros factores en nuestras vidas que están afectando a cómo vemos nuestro trabajo y sentirnos desmotivados. Pero a lo mejor en un tiempo después nos sentiremos bien otra vez y no tendremos ningún problema por seguir trabajando en donde estamos trabajando. Cuando se convierte en un pensamiento recurrente, te das cuenta de ello, sientes como por dentro una necesidad de cambio, necesitas algo nuevo, aire fresco, nuevos retos, nuevos horizontes, nuevos lugares, nueva gente con la que interactuar, incluso nuevas habilidades que aprender que para nada tienen que ver con lo que estás realizando ahora mismo. Y aquí es donde puede aparecer también ese miedo al cambio y a la incertidumbre, pero en este caso es más agudo porque no sabemos si lo que vamos a hacer realmente nos gusta, nos apasiona o incluso si lo que vamos a hacer va a funcionar, que creo que es la parte que más nos cohíbe a todos a hacer ese tipo de cambios. Si tenemos estas ideas claras, entonces probablemente podamos empezar a generar un cambio hacia donde queremos ir. Pero es importante ser honestos con uno mismo y tratar de ver el marco completo. Con referencia a esto, quiero dejarte en esta tarjeta de aquí arriba un vídeo en el que hablo sobre los dos puntos de vista que podemos tener ante la situación de vida que estamos viviendo. Si tenemos un punto de vista muy cercano, solo estaremos viendo las 4 cosas que vemos todos los días y no tendremos una opinión elaborada con respecto a lo que estamos experimentando. En cambio, si adoptamos por un punto de vista más amplio, de ver el marco más grande, probablemente observaremos todas las oportunidades que se nos pueden estar presentando. Así que id a echarle un vistazo a la etiqueta. Cuando queremos hacer algún tipo de cambio en nuestras vidas, es importante partir de la base de tener un cierto orden en ese cambio, en los diferentes pasos que queremos llevar a cabo. Y a esto se le llama plan de acción, establecer unos objetivos que nos ayudan a dar pasos claros, que no quiere decir que nos vayan a llevar al éxito, pero nos van a ayudar a mantener una constancia y una dirección y así evitar cualquier tipo de duda que pueda surgir durante el camino o incluso, si surgen dudas, ser capaz de afrontarlas de una forma más eficiente. En un plan de acción, cuando establecemos objetivos, es importante tener claro los objetivos a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Los objetivos a largo plazo tienen que ser claros, detallados y sencillos, porque son los que generan la dirección, los que nos dan esa dirección que necesitamos, que nos da ese punto hacia el que dirigirnos para tener
movimiento en nuestra vida, sensación de movimiento, porque si no tenemos ningún objetivo a largo plazo, no sabemos hacia dónde movernos, porque podemos tener objetivos a corto y medio plazo, pero cuando lleguemos a esos objetivos que serán pronto, ¿luego qué? Por eso el objetivo a largo plazo tiene que ser claro, detallado y sencillo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo quería ser dueño de mi tiempo, pero también quería hacer cosas que me hicieran sentir bien, que me ayudaran a promover mi desarrollo personal, que me dieran esa tranquilidad que me gusta tener para poder decidir las diferentes cosas que quiero hacer. Y en este caso, pues me gusta leer, jugar a videojuegos, hacer directos en Twitch y cosas de este estilo, que para ello necesito tener claro qué quiero hacer. Por tanto, una vez establecido este objetivo a largo plazo, pasamos a los objetivos a medio plazo, que vienen siendo los objetivos que dan estructura y aportan definición a ese objetivo a largo plazo, porque un objetivo a largo plazo puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Todo va a depender de nuestras preferencias. Yo sé que quiero ser feliz y de ser dueño de mi tiempo, y probablemente ese tipo de objetivo a largo plazo no vaya a cambiar mucho, pero lo que yo haga a medio plazo va a definir lo bien que se va a dar ese objetivo a largo plazo, porque ese objetivo a largo plazo probablemente vaya a ser a lo largo de toda mi vida. Por tanto, mis objetivos a medio plazo son para dar estructura y definición a ese objetivo a largo plazo. Y además son las partes necesarias para que ese objetivo a largo plazo se cumpla. Es decir, cómo afrontar mi situación económica, dónde quiero estar en mi vida, es decir, si quiero vivir en un lugar o en otro, si quiero vivir en la ciudad o en el campo, si quiero aprender a ser informático o quiero ser artista. Entonces, son objetivos que puedes incluso considerar a largo plazo, pero son cosas que se pueden dar antes de que se termine tu vida, o se pueden dar en un periodo de 10-15 años, cuando a lo mejor aún te queda unos 40-50 años o más por delante. Entonces, aprender algo, abrir un negocio, conseguir ciertos ahorros para poder dar según qué pasos en tu vida, en mi opinión, son estos tipos de objetivos a medio plazo. Y por último, los objetivos a corto plazo son estos objetivos que podemos determinar que hacemos diariamente o semanalmente, al menos en mi opinión. Son acciones que te ayudan a mantener la motivación y la constancia de cara hacia los otros objetivos que hemos mencionado. Por ejemplo, mantener hábitos saludables, ahorrar diariamente, hacer ejercicio, practicar habilidades o ejercitar la constancia. Por ejemplo, para mí, un objetivo a medio plazo es propósitos de año nuevo, que tú estableces qué cosas quieres cumplir a lo largo de ese año, y con objetivos a corto plazo es como los vas cumpliendo poco a poco. Y esos objetivos a medio plazo, que es año a año, van cumpliendo ese objetivo a largo plazo. Si quieres leer, por ejemplo, 6 libros al año, tienes que trabajar la constancia diariamente para ir leyendo un par de páginas, 5 páginas al día de cada libro que quieres leer. Optar por un trabajo y una vida que nos haga sentir mejor y más tranquilo, más feliz. Para poder afrontar todo esto es importante tener claro cómo es nuestro mindset, cuál es nuestra situación de vida y cómo la vemos, cómo la observamos, cómo la sentimos, cómo la experimentamos. Es súper importante tener en cuenta y ser conscientes del papel que representamos en esta película, básicamente. Por eso es importante saber cuál es nuestra situación familiar, cuál es nuestra situación económica, cuál es nuestra situación profesional, nuestra situación de salud mental, nuestra salud física. Es importante tener, digamos, una idea general de todo esto para ser capaz de afrontarlo íntegramente y con estructura, para ser capaz de que las cosas las estamos haciendo bien, organizadamente, y que no sucede todo como si fuera una bola de nieve. Se va haciendo cada vez más grande y llega un punto en que no somos capaces de gestionarla. Así que da igual cómo esté tu situación familiar, económica, lo preparado que estés para la vida profesional o no, o cómo sea tu salud mental o física. Lo importante es cómo te preparas tú para lidiar con este tipo de cosas. Por ejemplo, si tienes una familia en la que tienes que estar a cargo de, no quiere decir que no puedas cambiar de trabajo, por ejemplo. Ya sé que es más complicado porque tienes más responsabilidades que a lo mejor yo, por ejemplo, que no tengo hijos, pero quiero animarte a que al menos barajes la posibilidad y examines toda esta posibilidad de cambiar a un trabajo que te haga sentir mejor, ya sea en la misma carrera o una carrera diferente. Simplemente obsérvalo sobre el papel, en la teoría, y luego ya, si eso ya me dices. Nuestro mindset es importante porque es lo que va a funcionar como combustible
para nuestra motivación y nuestra constancia. Si vemos peros y vemos impedimentos y bloqueos en cada una de estas áreas, nunca vamos a ser capaces de desarrollar ningún tipo de proyecto ni vamos a ser capaces de hacer ningún tipo de cambio en nuestra vida. Y probablemente vayamos a sentirnos mal, se producirá momentos de ansiedad, depresión y demás estados alterados de la mente. Podemos trabajar nuestra salud mental, nuestra salud física, podemos trabajar el miedo que tenemos hacia nuestras responsabilidades en nuestra familia, podemos trabajar el miedo a la falta de economía en nuestra vida y también podemos trabajar en nuestra formación. Simplemente es cuán importante es para nosotros obtener ese objetivo a medio y largo plazo, ese cambio en nuestra vida, ese nuevo trabajo. Y para mí esto es algo que me costó muchísimo tiempo darme cuenta, pero en el momento que me di cuenta lo tenía súper claro y me lancé a por ello. Pero ya te digo, el quebradero de cabeza que tuve fue brutal. Y la indecisión y la constante duda fue muy fuerte. Tuve ansiedad, tuve depresión, tuve crisis existenciales, hasta que llegó un día que dije, hasta aquí. No más, por favor. Dios mío, cállate ya, que dejes en paz ya de sufrir tanto. ¿Qué necesidad hay de sufrir tanto? Por favor. Sé feliz de una vez, joder. Sé feliz de una vez. Disfruta de la vida, que son 2 días, como dicen aquel. Y para terminar, quería comentaros que yo me formé como Life Coach. Life Coach es una persona que te ayuda a lidiar con los bloqueos y dificultades que puedas encontrar a lo largo de tu vida. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de cambiar de trabajo, si tienes un montón de bloqueos y hay un montón de impedimentos en tu vida, o ves que hay un montón de impedimentos en tu vida a la hora de hacer según qué cambios, tienes un montón de peros en tu cabeza y no eres capaz de lidiar con ellos, es ahí donde un life coach te ayuda. Por ejemplo, cuando tú vas a un gimnasio y tienes un entrenador personal que te ayuda a lidiar con los objetivos que quieres conseguir a nivel físico, yo te ayudo con tu mente. Te ayudo a entrenar tu mente para ser capaz de lidiar con todos estos bloqueos que se producen en tu vida. Así que si crees que puedo ayudarte de alguna manera, no dudes en contactarme. Si crees que puedo ayudarte a lidiar con alguno de estos bloqueos o algún paso en tu vida que crees que te gustaría dar y no lo tienes muy claro, contáctame. A la primera, invito yo. Además, en un tú a tú puedo entender más tu situación y podemos aclarar mucho tus dudas. Sin más, me despido, no sin antes deciros que dejéis un like, que suscribáis para más contenido como este si os ha gustado, que lo compartáis con personas que creéis que puede serle útil y nos vemos en el próximo vídeo. Id con cuidado, cuidaos mucho y hasta la próxima. Y aquí es donde entraría la intro. Este me ha gustado mucho.